tardes a todos, señoras y señoras. Como podéis comprobar, tenemos estos trajes todos confeccionados por nosotras. Motivo es que queremos darle un ejemplo a la juventud, porque esto es del siglo pasado y entonces recapitulamos todo, fuimos al baúl de los recuerdos y encontramos unas fotos. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Recapitulamos todo esto y copiamos, hemos hecho esto, todo hecho a mano, y ahora vamos a daros un ejemplo cómo era antes la juventud para cortejar a un chico, o sea, más bien un chico a una chica, para entenderse bien en el momento de querer pues cortejarla. Venían a las puertas, a la puerta de la novia, evidentemente, que no era como ahora, porque ahora aquí te pillo y aquí te mato. Entonces ahora vamos a daros un pequeñito ejemplo para la juventud, para ver cómo se hacía antes, porque esto ya quedó en el olvido. El motivo es a lo que venimos ahora de mostraros aquí un poquito, un pequeñito ejemplo, ¿vale? Ahí va. Mariquiña, dame lume, que quiero encender un cigarro, que lo traigo de costumbre. ¿Que lo traes de costumbre? Un hombre de tantas rendas y después tanto saber, ¿aún no trae consigo los avíos de encender? Los avíos de encender los traigo en la faldrigueira. Solo veño por verte a ti, rapaza enamoradei. Pois se ves por verme a mí, ben engañado viñeches. Se non sabes o camiño, volve por donde viñeches. O camiño ben non sei, estou no vendo desde aquí. Solo estimaba levar unha dama como a ti. Unha dama como a min a ti non che val de nada, porque Dios así o quiso de non ser a túa dama.